Hola mis babies, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, el caso que te traigo hoy, amiga y amigo, es muy fuerte porque vosotros me habéis estado enviando a mí reels, TikToks, hablando sobre este caso porque hay un vídeo muy potente donde se ve a una madre completamente destrozada cuando se hace un hallazgo terrible en la habitación de su hijo. No voy a adelantar más porque probablemente muchos de vosotros no sepáis de qué caso estoy hablando. Sucedió hace muy poco, está juzgado, pero te tengo que advertir que es de los casos más impactantes porque me cuesta creer que haya gente con tantísima frialdad en el cuerpo. La maldad existe, eso es una cosa que todos sabemos, pero tan exagerado, o sea, de verdad, os juro que me ha sorprendido muchísimo. Pensaba que sería un caso como más corto, pero la verdad es que he encontrado bastante información, así que vamos a comenzar. Antes de continuar, ya sabes que me puedes seguir en todas las redes sociales, así como se agradece un like, un comentario, compartir y todas esas cosas que ya sabes que me ayudan muchísimo. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, para hablar de este caso nos tenemos que ir entonces a Colorado, Estados Unidos. Nos vamos a ir exactamente a una ciudad llamada Grand Junction. Supongo que estáis familiarizados con la típica imagen de Colorado, que la verdad es precioso, con las montañas esas tan altas pero como planas por arriba, y también está muy presente el río Colorado, que también es increíble. Es ahí, creo, que donde está la famosa herradura, que os lo pongo a continuación. Y pues es un sitio muy bonito donde también hay pueblecitos que no te voy a decir que estén aislados porque no es el caso, pero sí que es verdad que se conoce bastante la gente porque no son pueblos demasiado grandes. Bueno, esto no es un pueblo, es una ciudad, quiero decir. Pero nos vamos a centrar, como siempre, en una familia, y en este caso es la familia Coy. Esta está compuesta por Brian Senior, o sea, es el padre, Terry, la madre, y luego pues dos hermanos. Uno de ellos pues no encontré información, pero tampoco relevante. Y luego tenemos a Brian Thomas Coy Jr., ¿no? Porque es el niño y donde nos vamos a centrar. Él nació el 10 de enero de 2022 y en general era una familia bastante bien avenida. La madre, o sea, Terry, trabajaba en una guardería y el padre, esto es bastante interesante porque sería importante para el caso, trabaja en una organización sin ánimo de lucro, pero que él había, no sé si él había creado o es un cargo bastante importante donde él sí que trabajaba. O sea, esto no es que a él, o sea, como que le tengan que dar donaciones, sino que él trabajaba en esta empresa. Te cuento, esta empresa se llama Safe Alive, que son una especie de casetas que se ponen a la orilla del río Colorado, donde se ofrece a la gente chalecos salvavidas, porque al parecer la gente se mete al río Colorado a hacer actividades como kayak o lo que sea, y mucha gente ha perdido la vida, porque ahí hay corrientes, supongo que también, no sé, lo que sea, que es un poco peligroso. Entonces, pues se han creado estas casetas que ya te digo que son sin ánimo de lucro, o sea, tú puedes cogerlas, te pones el chaleco salvavidas y lo dejas en la siguiente caseta. Bueno, pues resulta que Brian Senior trabajaba aquí. No sé si transportando, lo desconozco, pero es importante saber que trabajaba aquí. Brian, el hijo, o sea, Brian Jr., pues asistió al Brooklyn Middle School, donde enseguida los profesores se dieron cuenta que algo diferente había en este chico. Y es que a una edad bastante temprana le diagnosticaron trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y además con el tiempo también le diagnosticaron autismo. Y a pesar de que Brian tenía un buen comportamiento en casa y que eran conscientes de lo que le estaba pasando, él se portaba de una forma muy extraña en el colegio y más tarde en el instituto. Cabe decir que Brian fue víctima de bullying en el instituto y en el colegio. La verdad, hubo un tiempo que se metieron con él, pero en determinado momento todo esto cambió y era él quien tenía un comportamiento realmente extraño con los demás. Resulta que contaba chistes macabros, o sea, no estamos hablando de humor negro, que yo soy la primera, sino que chistes que no tenían gracia porque realmente estaba hablando de cosas muy crueles. Era súper fan, es que yo no sé cómo se puede ser fan, pero de Jeffrey Dahmer y pues todo lo que tiene que ver con los serial killers, tú me entiendes, ¿no?
de repente estaba con un grupo de personas y soltaba frases como, pues, yo quiero acabar con la vida de alguien y sabía perfectamente cómo hacerlo, o a mí me gustaría emular a esta persona porque acabó con la vida de la gente de una forma magnífica. Esto fue aumentando de nivel cuando en 2018 pues llevó a clase gas pimienta y comenzó a echarlo toda la clase. Te puedes imaginar la gente con los ojos llorando, gritando. Y ya en 2019 no sé qué le hizo, qué le dijo a un compañero que le provocó un ataque de pánico. Te puedes imaginar que Brian fue expulsado no una, sino varias veces. Pero Brian, a diferencia de su comportamiento, era un alumno bastante aplicado, que sacaba buenas notas y una persona muy analítica. Era una persona tan analítica que resulta que un profesor suyo encontró en uno de sus libros una hoja donde había hecho un gráfico de cómo sus serial killers favoritos, sus favoritos, ¿sabes? ¿Cómo eran de activos? Quiero decir, vamos a poner Jeffrey Dahmer, ¿cuánta gente mató en cuánto tiempo? ¿Supera a otra de estas personas tan famosas que hacen cosas terribles? BTK, ¿lo superó? No, tú me entiendes. O sea, hizo una gráfica para, no sé, supongo que premiar o darse cuenta a él quién era pues el serial killer más prolífico. Evidentemente, esto suena muy raro, sinceramente. Este profesor evidentemente se asustó muchísimo al ver esto y tuvo una reunión con los otros profesores, quienes decidieron llamar a los padres. Es decir, que se llamaba bastante a menudo a los padres de Brian al instituto para que fueran a hablar, pero bueno, de esto te hablaré un poquito más adelante. Y les dijeron, creemos que tu hijo está teniendo problemas más serios que simplemente un TDA, así que creemos que tenéis que hacerle una evaluación psiquiátrica, y así fue. Los padres aceptaron, sabían que algo estaba pasando, porque tenían miedo de que pues pudiera tener algún tipo de esquizofrenia, psicosis o lo que fuera. Y efectivamente algo tenía, porque se hablaba de psicosis y fue medicado. Sin embargo, muchas personas, incluidos los profesores, pensaban que el propio Brian podía ser una persona psicópata. Según el Manual de Diagnósticos Mentales, la psicopatía es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por un patrón persistente de comportamientos antisociales, falta de empatía, manipulación, ausencia de culpa, y a veces puede estar acompañado pues por mentiras compulsivas, egocentrismo, narcisismo, grandes habilidades verbales y persuasión, así como pasar por alto las normas sociales y los derechos de otro. Y bueno, impulsividad y crueldad en casos extremos. Y pues con todo lo que te he dicho, la verdad es que un poco Brian sí que encajaba en este patrón, pero bueno, le dieron una medicación que efectivamente se estaba tomando y parecía que todo iba mejor. Mientras todo esto estaba pasando, yo te estoy hablando de los últimos años de instituto, Brian parecía que no iba a ir a la universidad. Bueno, no iba a ir y no fue a la universidad, así que bueno, se estaba planteando cuando acabara el instituto pues ya empezar a trabajar. Sus padres, Brian y Terry, también, bueno, estaban pasando por algunos problemas y se acaban divorciando. Esto no afectaría demasiado a Brian Jr. en este caso, pues porque realmente el padre era bastante presente tanto en los sentimientos como en la crianza de sus hijos. Hay que nombrar que son dos realmente. Y esto me resulta bastante llamativo, porque sí que es verdad que los padres vais a ir viendo que como que le restaban bastante importancia al hecho de que Brian tuviera algunos, voy a decir, problemitas, aunque sé que está mal dicho, pero sí que es verdad que era bastante piliagudo lo que le estaba pasando, pero sí que estaban muy presentes a la hora de, bueno, contar con ellos, ¿no? O sea, ser padres presentes, pero luego para otras cosas como que no hacían tanto caso. Total, que nos plantamos entonces al año 2021, seguimos teniendo a un Brian con 19 años, pero en este caso ya ha acabado el instituto y decide que no, como te acabo de decir, no va a ir a la universidad, sino que va a comenzar a trabajar en un supermercado de la zona llamado Safeway, o sea, es una cadena de supermercados que está en la misma ciudad, en Grand Junction. Con todo esto que te he contado ya hemos pintado este marco pues respecto a la familia Coe. Ya sabemos un poquito los roles de cada uno de estas personas de esta familia. Pues nos vamos a febrero de 2021. Y es aquí cuando comienzan a pasar cosas un poquito raras. Resulta que Brian tenía coche. Este coche no es que se lo hubieran regalado a los padres, sino que formaba parte de coches que tenían ellos. Uno más viejito pues que se lo dieron, ¿no? Los padres se lo dieron a Brian. Ya sabes, en muchas partes de Estados Unidos y sobre todo estos sitios donde es todo
todo súper llano y las distancias son muy grandes, sin coche pues no puedes vivir. Bueno, pues resulta que Brian la noche del 28 de febrero llamaría a sus padres, no con su teléfono móvil, no, sino con el teléfono móvil de un desconocido, porque resulta que Brian después del trabajo se había ido hasta la orilla del río Colorado, exactamente hasta el embarcadero Blue Heron. Se había ido ahí para descansar y para estar tranquilo, con tan mala suerte que puso el coche, o sea, con el maletero hacia el embarcadero, o sea, hacia el agua, y de alguna forma se fue para atrás del coche y pues acabó el coche inundado, él en el agua, estaba, claro, hacía mucho frío, estaba empapado, se quedó sin móvil porque, claro, se sumergió todo en el agua, pudo salir y cuando salió, pues se quedó sin nada, o sea, estaba completamente perdido, bastante lejos de su casa, empapado y no sabe qué hacer más que irse a la carretera y hacer autostop. Estaba tiritando, o sea, estaba al borde de la hipotermia y para entonces un coche con un padre y un hijo que ven a Brian bastante aterrorizado, o sea, tenía frío, estaba perdido, no sabía cómo volver a casa y pues este padre y este hijo le dejan montarse en el coche y pues él pide, Brian, por favor, llamar a sus padres. Y ahí les diría, papá, mamá, mira, me ha pasado esto, ha sido una imprudencia, lo siento, venid a por mí. Para los padres sería muy fácil encontrar a Brian en el punto donde estaba. Tenemos que tener en cuenta que estos son planicies súper grandes, sin nada. Quiero decir, el río, campo, no sé si hay, bueno, hay fotos, pero sí que hay vegetación un poco. Pero entiéndeme, o sea, es que son distancias enormes, entonces era bastante complicado encontrarle. Pero casualmente, muy, muy cerca, desde donde Brian había metido sin querer el coche en el río Colorado, había una de las casetas de Safe a Life, o sea, las casetas donde trabajaba, en este caso, el padre, Brian Senior. Entonces no les fue demasiado complicado encontrar a su hijo, que pues gracias a este padre y este hijo desconocidos, pues no estaba muerto de frío realmente, porque es que hacía mucho frío en ese momento. Los padres tuvieron que llamar a la policía y fue todo un poco show, porque es en plan, pero amore, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué quieres aislarte? Porque la cosa es que él dijo que él quería estar como solo, con sus pensamientos, ya sabemos que es una persona un poco peculiar y también se agrava pues por su condición, evidentemente. Pero de ahí a poner el coche en el puro embarcadero, o sea, embarcadero de madera, poner ahí el coche, quiero decir, lo podías haber puesto en tierra firme, no arriesgarte tanto como para meter el coche en el agua. Era todo un poco raro, llámame loca, pero bueno, la cosa es que el coche, claro, se fue como para atrás, no sé si es que no puso el freno de mano, yo qué sé, pero bueno, el coche acabó en el agua como estáis viendo en las fotografías. Y al cabo de unos minutos llega la policía, quien lee esta situación como, este es un chiquillo de 19 años, que tiene 19 años, ya es mayor de edad. Bueno, en Estados Unidos creo que no, porque, bueno, no sé si es solamente la edad legal para beber, 21, o que es que no eres mayor de edad, lo desconozco la verdad. Pero bueno, lo que nos importa es que es muy joven y la policía leyó esto pues como una chiquillada. El chaval se le ha ido la castaña y el coche ha acabado ahí, o sea, bueno, sin más. Terry entonces se lleva a su hijo hasta casa porque Brian estaba temblando muchísimo, tenía muchísimo frío, los agentes sí que le preguntan si estaba bien, pero sin más, y Terry, pues como os digo, se lleva a su hijo a casa, mientras que Brian Senior, el padre, se queda ahí porque tienen que llamar a una grúa para sacar el coche. La policía hace un atestado, pero sin más, o sea, no hubo ni multas, ni investigación, ni absolutamente nada, porque esto parecía solo una chiquillada, como te acabo de contar. Pero cuando llega la grúa y sacan el coche, pues el señor de la grúa, el gruero, no sé cómo se llama, pues encuentra que en el maletero, cuando se abre, porque tiene que sacar todo el agua, bla, 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 pues encuentra que hay como sangre. Y una manchita bastante, o sea, una mancha contundente de sangre. Así que, pues preguntan si, en este caso al padre, si, su hijo Brian se había hecho daño. Quizás abriendo la puerta, cualquier cosa, si se había hecho daño y por eso había sangre. Y pues para preguntárselo es Brian padre quien tiene que llamar a la casa, donde estaba en este caso pues la madre y su hijo. Y pues cuando cogen el teléfono, Brian dice, no, yo no me he cortado. O sea, simplemente tengo mucho frío porque me he llenado de agua. Y ya está. ¿Qué pasa? Que esto que tú y yo estamos viendo, que es bastante raro, se queda así. Porque, bueno, pues ante la pregunta del señor de la grúa al padre de si se había hecho daño a su hijo porque hay sangre, no hay respuesta, es no, mi hijo no se ha hecho daño, vete tú a saber si hay un animal. Es que mil cosas, ¿no? Te se puede pasar por la cabeza, yo qué sé, pero es que hay que tener en cuenta que la sangre está en el maletero. Pero bueno, y la policía, por su parte, tampoco abre ningún tipo de investigación, así que aquí paz y después gloria, no ha pasado nada.
Eso sí, Brian padre, o sea, Brian senior, lo que sí que hace es llevarse el coche porque la grúa le dice: probablemente el coche está siniestro total porque se ha inundado parcialmente, pero ha entrado agua en el motor. No creo que lo pueda salvar, pero yo te lo dejo. O sea, la grúa deja el coche en la casa de los Coy. Pero ya te adelanto que el padre, que al parecer es un manitas, sí que acaba arrancando el coche. Entonces, para poder salvar el coche, como te podrás imaginar, lo tuvo que dedicar bastante tiempo al coche, secándolo por todos lados, buscando que no quedara ningún sitio donde hubiese agua, centrándose en el motor, o sea, dedicándole bastante tiempo al coche. Y de esta forma encontraría que en el maletero había una cartera, o sea, una billetera que no pertenecía a su hijo. Y esto le llamó bastante la atención. Así que, pues fue a preguntarle a su hijo. O sea, Brian padre le pregunta a Brian hijo: ¿qué es esta cartera? ¿Por qué tienes la cartera de una persona que no eres tú? Es de un hombre. ¿Qué es esto? Y pues Brian hijo dice: mira, pues es que muy cerca de donde tienes las casetas tú, donde yo me caí con el coche, encontré esa cartera. Lo encontré realmente en el embarcadero. Me guardé la cartera porque estaba todo con el carnet de identidad y todo. Me lo guardé pensando en llevárselo a la policía en otro momento. Y pues ahí se queda, quiero decir, ahí se queda esa conversación. Al padre evidentemente le parece raro que si tú encuentras eso, te quedes en el embarcadero en vez de llevarse a la policía, pero bueno, sin más. O sea, al final todo era un poco raro, pero es que hay que tener el pensamiento también de que Brian tenía comportamientos que, a ver, esto es un poco como peleagudo decirlo, pero sí que es verdad que estaba teniendo comportamientos raros, que podían, vuelvo a decir, agravados por su condición. O sea, está como feo decirlo, pero es que es verdad, o sea, tiene una forma de comportarse un poco extraña, pero que podía deberse también, pues eso, a su condición de autismo y otras cosas que podían diagnosticarle más adelante seguramente, porque su hijo no lo había hecho. En plan, mira, es que en este embarcadero se ha caído o mi hijo ha encontrado esta cartera. Con todo esto nos vamos entonces al día 1 de marzo, cuando por parte de la policía de Grand Junction reciben una denuncia de desaparición de una mujer que trabaja en la ciudad, que dice que ha desaparecido un señor sin hogar. Esto, de verdad me ha reconfortado, porque la persona que había desaparecido, Warren Barnes, era un hombre que efectivamente pues vivía en la calle, un hombre sin hogar, como te digo, pero que era muy, muy, muy querido por la gente de la zona, sobre todo de la calle Cosby Avenue, perdón. Entre las calles 4 y 5 este hombre se ponía ahí siempre y pues resulta que los libreros de la zona le daban siempre libros para que él leyera, las cafeterías de la zona también le daban café, incluso a veces comida. Era un hombre que ayudaba a la gente que estaba por la zona y muchas personas le conocían desde hacía ya 4 años porque se había instalado en esa zona y no era un hombre que querían echar de ahí, todo lo contrario, le llamaban el señor lector porque se le podía ver durante horas leyendo diferentes libros y ayudaba a todo el mundo. Imagínate una señora que va cargada, pues él se levantaba y ayudaba a la gente. O sea, me ha parecido como tan... que es un poco romantizar, tampoco quiero yo, pero no sé, que haya una persona en la calle y que la gente, la propia gente de los comercios, se preocupe porque Warren, este señor, haya desaparecido, es llamativo, cuanto menos. Como os digo, era un hombre muy agradecido que tenía conversación con todo el mundo y pues enseguida comenzaron a darse cuenta la gente de los comercios que algo había pasado porque, como os digo, en 4 años que lo conocían nunca había faltado a estar en ese lugar. Es más, él vivía debajo de un puente cercano. Entonces, ¿dónde se había metido este señor? Entonces la denuncia la puso Monique, una señora que tenía una tienda de vestidos de novia, diciendo pues que era muy extraño. Que era muy extraño, que el hombre no aparecía, que era un hombre que siempre estaba ahí, que es que habían ido incluso debajo del puente y el hombre no estaba. Aquí algo había pasado. Y entonces cuando ella dice el nombre y apellidos de este señor, o sea, Warren Barnes, resulta que la policía acababa de recibir por parte de Brian Senior una cartera, una billetera con una identificación que justamente era de este señor. Entonces... la policía le comenta a Monique que la cartera de este señor, de Warren, había aparecido en el embarcadero que yo te he contado del río Colorado. Y claro, Monique se queda así como cortocircuita, rollo, no es posible. No es posible porque desde Cosby Avenue hasta el río Colorado hay una distancia muy considerable que si no haces con coche no puedes hacer. Este señor era un señor mayor que se le había perdido a este señor ir hasta ese embarcadero. O sea, no podías ir sin coche y este señor no tenía coche. Aparte que nunca se había movido estos 4 años, estaba siempre ahí. ¿Qué había pasado? Entonces ahí ya es cuando empiezan a sospechar que algo muy raro está pasando.
Bien, he cometido un error, que es que luego se lo hago poner siempre a Eder y os cuento. La denuncia de Monique a la policía no fue el día 1 de marzo, sino que ahora sí que vamos a hablar del 1 de marzo, sino que la denuncia fue como para el 28, 29 de febrero y ya nos plantamos al día 1 de marzo, que es ahora cuando sí que os voy a contar qué pasa ese día. ¿Ok? Continuamos. La desaparición de Warren fue muy sonada realmente por toda la ciudad, porque muchísima gente lo conocía. Yo imagino que también saldrían las noticias o que igual veían a la policía yendo para arriba y para abajo y sabían sobre la desaparición de esta persona. Claro, tú imagínate Brian padre, que había estado ahí dale que te pego con el coche para intentar encenderlo, que finalmente lo hizo, o sea, salvó el coche. No solo lo salvó, sino que su hijo volvía a conducir el coche otra vez. Es más, este día, el 1 de marzo, Brian se fue con el coche a dar una vuelta, no estaba en casa. Cuando, pues, Brian padre empieza a estar un poco preocupado porque llámame loca, y ojo de loca nunca se equivoca, pero es que las piezas aquí empiezan a cuadrar. Quiero decir, mi hijo acaba en un río, de gratis, por la cara, ¿no? Se mete con el coche, encima con el coche, porque no ha sido él, se ha metido con el coche al río Colorado. Ahora resulta que había un poco de sangre, pero que prácticamente hemos limpiado. Entre el agua y que él también estuvo limpiando el coche, había sangre en el interior. Ahora resulta que dentro del maletero encuentro también la cartera, una cartera que efectivamente era de Warren. Aquí algo muy raro está pasando. Así que se lo cuenta a su exmujer, a Terry. Hay que recordar que él y Terry ya no estaban juntos, estaban divorciados. Se lo cuenta, le dice, creo que algo está pasando, creo que deberíamos hacer una intervención. Puedes, por favor, mirar la habitación de nuestro hijo a ver qué está pasando, aprovechando que él no estaba en casa. Evidentemente, Brian tenía ya 19 años, una persona adulta, pero si estás viviendo en casa y estás teniendo esas sospechas, veo más que razonable entrar a la habitación de una persona, y sería aquí cuando llegaría ese vídeo tan terrible que se le hace a esa madre llorando desconsolada por el terrible hallazgo que se hace en la habitación de su hijo. Terry entra a la habitación, está desordenada, tiene algunas cosas ahí como muy macabras, porque él tenía como libros y cosas así, muy macabras. También tenía caretas de personajes famosos de, no sé, como Scream y Meyer, ya sabes. Pero lo más increíble sería cuando abre el armario, ve una bolsa, abre la bolsa y ahí dentro estaría la cabeza de un ser humano. Oh my God. It's kind of a time to not really know what to do, so. No encontraría una bolsa, sino encontraría dos, pero el shock que tiene Terry es tan grande que las coge, las lleva al fregadero y, bueno, pues la vemos llorar de esa forma, porque no es ya solamente encontrar eso que debe de ser traumático, sino saber que estaba en la habitación de tu hijo. O sea, ¿cómo superas que muy probablemente tu hijo ha hecho un acto de maldad? Que no se... O sea, es que ¿cómo tu cerebro puede gestionar algo así? ¿Cómo gestionar que una persona a la que quieres es tan mala y cruel? El shock fue tan grande que los padres decidieron primero llamar a la policía, ¿vale? O sea, ¿se imaginas el padre que está así? O sea, rollo, no tiene como emoción de lo fuerte que es. Bueno, pues llaman a la policía. Y cuando la policía está llegando, entonces llaman a Brian, ¿no? Que hay que recordar que él estaba con el coche, regresa. Y yo creo que también lo hicieron porque es que los padres no querían estar en presencia de su hijo. O sea, era tan fuerte todo que no querían verle la cara sin un intermediario, que sería en este caso la policía, ¿no? Y lo fuerte es que tenemos las imágenes de todo. La policía llega, como os digo, llaman a Brian y cuando está llegando Brian ve a toda la policía. Y es aquí cuando os pongo las siguientes imágenes de la policía hablando con Brian, preguntándole, ¿sabes por qué estamos aquí? Okay, so parents have some concerns with some stuff they may have found in your room? Yeah, I believe so. And what would it be? A human head and hands. Like, for real human head and hands? Yes. From? That fellow who went missing recently. Which fellow was that? Warren Brown. Warren Brown? When did he go missing? The night of the 27th. The night of the 27th? Okay, and how did you end up with him? O sea, la frialdad de esta persona, o sea, ¿por qué crees que estamos aquí? Bueno, pues porque han encontrado algo en mi habitación. ¿Qué han encontrado? Pues una cabeza y unas manos. ¿Y qué has hecho? Pues bueno, pues acabé con la vida de esta persona. ¿Cómo se llama? Warren Brown. Dice Warren Brown, o sea, ni siquiera sabía el nombre de esta persona.
Viendo los agentes que Brian era plenamente consciente de lo que había hecho y que pues acababa de confesar, se lo llevan a comisaría. O sea, es que podemos hablar un momento de la... Bueno, no, es que no vamos a hablar de la frialdad todavía, porque es que aún queda. Es que no estáis preparados para esto. Por eso te decía al principio, me ha costado incluso como tragar, o sea, no sé, como que se me ha hecho bola. Bueno, es que no. Es que me traumo muchísimo con esto, de verdad. Vamos a tirar para adelante porque es que vais a flipar. Se lo llevan a comisaría, pero como el chico tiene una actitud tan de sí, os digo lo que ha pasado, lo he hecho yo, no tenía ningún tipo de actitud de irse ni nada, ni siquiera le esposan. Le llevan a comisaría. Y ahí sería cuando empiezan a interrogarle. Pero como tenía esa actitud de estar hablando de una forma como tan pachanguera, pues el policía no tiene ni apenas que pincharle. O sea, simplemente le dice, ¿qué has hecho? Cuéntame. Y aquí tenemos el siguiente vídeo. 18-inch bat in there for self-defense, and a large kitchen knife in the glove box, both for self-defense, because... O sea, no solo estaba vanagloriándose de lo que él hizo, sino que, o sea, hay momentos donde se ríe. Estas imágenes las podéis encontrar en el canal Love and Crime Network, creo que se puede decir así, bueno, Ley y Crimen, ya sabes. Y las tienes enteras, o sea, tanto en el momento donde le arrestan como cuando está ya directamente pues haciéndole el interrogatorio. Las podéis ver enteras, o sea, yo os las recomiendo pues para tener un concepto mejor del caso. Lo que pasa que es que son muy fuertes, o sea, a mí me ha impactado muchísimo porque es que hay un momento donde él empieza a decir, no, es que a mí no me costó nada, no sudé ni siquiera, fue muy fácil acabar con él. Ahora te cuento el cómo y todo eso, pero es que el policía debe decir, a ver chico, estamos hablando de una persona que vivía debajo de un puente y tú llegaste con el coche. Claro que es fácil porque una persona que estaba en un estado de vulnerabilidad enorme y tú no. Antes de hablar de todo lo que sucedió, os tengo que contar que efectivamente la policía también llevó a los padres a la comisaría y los padres en un principio también eran muy sospechosos, pues porque es que era todo muy raro, parecía como que lo habían, o sea, que le estaban dando coartada incluso al niño, ¿no? Por todo lo que había sucedido. Bueno, el niño tenía 19 años, también te digo. Pero fue el propio padre, Brian Senior, quien dijo a la policía que es que él ya había comenzado a, bueno, pues juntar todas las piezas del puzzle porque le parecía todo muy extraño, ¿no? Que su hijo haya aparecido en el embarcadero, que eso podía ser como una chiquillada, pero todo ya era muy raro cuando también encontró la billetera y todo eso. Que todo le estaba pareciendo muy extraño, sumado también al comportamiento y a las cosas que decía Brian, porque es que ahora vais a flipar, resulta que Brian también en casa, más de una ocasión, les dijo a sus padres que quería acabar con la vida de alguien para ver qué es lo que se sentía, y los padres en muchas ocasiones le decían, anda Brian, no digas esas cosas por favor. Quiero decir, a mí mi hijo empieza a decir esas cosas con 19 años, llámame loca, pero yo me preocupo. Pero es que aquí viene una de las confesiones del padre que me dejarían muñeca en este caso, y es que el padre se cayó durante 2 días que no solamente había encontrado en el maletero del coche que condujo su hijo el día en el que se metió él solito en el río Colorado la cartera, ¿sabéis que encontró la cartera? Sino que también encontró un cuchillo. Brian padre encontró un cuchillo en el maletero, pero se lo cayó. No fue hasta que el padre se enteró de la desaparición de Warren que dijo, bueno, pues esto ya sí que es muy sospechoso, aunque también te digo, simplemente encontrando la billetera de esta persona cuando ha desaparecido en el coche de tu hijo es bastante sospechoso, pero claro, callarte que había un cuchillo, o sea, es que es, pues se lo cayó, se lo confesó directamente a la policía ya cuando se supo que su hijo tenía una cabeza humana en el maletero. Entonces, ¿qué pasó realmente esa noche? Bueno, pues como os decía, Brian lo confesó absolutamente todo y de una forma muy vívida, dando unos detalles horrorosos. Vuelvo a repetir que los tenéis todos en el interrogatorio. Y bueno, pues él contó que ese día, 27, no fue a trabajar porque estuvo toda la tarde dando vueltas con el coche. Y a las 11 de la noche encontró a un hombre que estaba viviendo debajo de un puente. En la avenida Cosby. Evidentemente este hombre era Warren Barnes, y como Brian tenía en su pensamiento acabar con la vida de alguien para ver qué es lo que se sentía, él estaba pensando que lo mejor era encontrar a un hombre sin hogar porque según él nadie le iba a echar de menos, cosa que hemos visto que es mentira, y o una persona, una mujer que trabaje en las calles, ¿tú me entiendes?
Y es aquí cuando viene la parte terrorífica, encuentra a Barnes, estaba pues eso debajo del puente, y él lo tenía todo, Brian lo tenía todo absolutamente planificado, porque ya llevaba en su maletero el cuchillo, se puso 3 guantes en cada mano, o sea, 3 pares de guantes, cogió su cuchillo, pero es que lo más terrorífico de todo es que se puso una máscara de Michael Myers y salió. Se tiró directamente al hombre, a Warren, y pues le asestó un montón de estocadas, sobre todo en la parte del pecho y del cuello. No me puedo imaginar el miedo que tuvo que sentir ese hombre. O sea, es que siempre lo decimos, son víctimas, pero es que me paro a pensar el miedo de este hombre que estaba ahí, con lo vendido que tenéis que sentir vivir en la calle, ¿no? O sea, está completamente vendido. Siempre tiene su riesgo, ¿no? Pero que, o sea, el miedo de ver a una persona con esa máscara venir hacia ti y ahora de repente empezar a darte estocadas porque sí, por la cara. O sea, es que es horrible, de verdad. Brian contó que Warren decía que ¿por qué estás haciendo esto? Por favor, para, que hacía sonidos guturales, como te imaginarás. Se recreaba muchísimo en el sonido que hacía este hombre cuando claramente estaba perdiendo la vida en sus manos. Y también subrayó Brian que cuando acabó no pudo evitar decir qué sucio, qué asqueroso es esto, ¿no? Pero de una forma grotesca, como divertido. Se lo estaba pasando bien. Él también dijo que tenía la adrenalina por las nubes y que en ese momento, pues, quiso experimentar. Lo que voy a detallar ahora es muy heavy, ¿vale? O sea, lo dejo dicho. ¿Qué hizo Brian en ese momento cuando ya sabía que Warren estaba sin vida? Bueno, pues cortó los brazos. Uno de los brazos cortó un trozo, o sea, es como cortó por aquí y por aquí, ¿sabes? Dejando un trozo. Abrió el estómago, destrozó los ojos, le hizo la sonrisa macabra, ya sabemos, y separó la cabeza. Se llevó entonces en un antiguo bote de pintura vacío la cabeza y las manos de este hombre como una especie de trofeo y se fue. Ya había cumplido, dejó el cuerpo ahí. Pero de repente empezó a pensar que, bueno, pues que igual había dejado una huella porque los guantes se le habían roto y decide entonces volver y meter el cuerpo en el maletero. Tras eso es cuando Brian decide ir hasta el río Colorado, poner el coche con el maletero hacia atrás, tirar el cuerpo. Lo que pasa que, bueno, pues está tan empinado el embarcadero porque es ola para barcos, pues que se va para atrás el coche. Entonces, pues se mete dentro del agua el coche y él tiene que salir prácticamente nadando. Pero bueno, el cuerpo ya había caído al agua del río y eso tiene corriente, entiéndeme. Con respecto a la cabeza y los brazos, sí que se los lleva a casa y en un principio sí que van a ser un trofeo, pero él pensaba tirarlos también. Lo que pasa que, claro, teniendo en cuenta que vivía con sus padres, era un poco sospechoso salir con, pues eso, por su casa, aunque esté metido en bolsas y eso, pero un poco complicado, así que todavía no tenía el momento para sacarlos, ¿no? Sacar la cabeza y sacar las manos. Debéis de saber que cuando el hombre de la grúa está sacando el coche, ya sabéis lo que sucedió y todo eso, y encuentra esa mancha de sangre bastante importante en el maletero, esa mancha no era ni un 1% de lo que realmente pues tenía antes. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Bueno, pues que yo te he contado que Brian en un principio solo se lleva la cabeza y las manos y deja ahí el cuerpo. En ese momento se llevaría el coche a limpiar y se iría para su casa, se metería en la cama y empezaría a pensar, no puedo dejar el cuerpo ahí porque me pueden pillar porque creo que he dejado una huella dactilar, porque él se creía súper inteligente, ¿no? Porque había visto un montón de series y películas de este estilo, ¿no? Y ya se creía súper inteligente. Es decir, no puedo dejar el cuerpo ahí porque se me ha roto el guante, así que regresó, metió el coche y entonces pasó todo lo que pasó. Quiero decir, la mancha encontrada en el maletero era un residuo de lo que realmente había ahí, pero se limpió. Y bueno, hay que tener en cuenta que luego entró en el agua, se inundó más de agua el coche y luego hay que tener en cuenta que el coche entró en el agua, se llenó de agua y quitó más sangre todavía, evidentemente. Es súper impactante, al menos para mí, cuando Brian está hablando con la policía y les dice, bueno, no pasa nada, voy a ir a la cárcel, ¿no? Por lo que he hecho, 15 o 20 años, no pasa nada. Es que me da miedo, pero es que esa es la actitud de muchas personas. En plan, bueno, pues ya está, pago lo que he hecho. Tú tienes una vida normal y corriente y de repente te encuentras una persona así en tu vida y te destroza la vida a ti o a una persona que quieres. O sea, y no tiene miedo a perder
perder nada. Porque le da igual, a esa persona le da igual todo. Brian fue procesado y llevado a la cárcel a esperas de un juicio, pero sería entonces cuando comenzaría a salir cosas que yo ya te he estado soltando pinceladas durante todo el vídeo, pero ahora te las vuelvo a decir. Con todo esto, Brian fue procesado y llevado a la cárcel a esperas de un juicio que sería en 2023, y mientras pues se abre una investigación donde se descubre que los padres pasaron por completo, por alto, todo, o sea, todas las señales que le daban todo el mundo, no solamente los profesores. O sea, cuando Brian estaba en el instituto, los propios profesores avisaban a los padres de Brian que tenían que ir al instituto por el mal comportamiento que estaba teniendo Brian. No solo mal comportamiento, sino actitudes muy peligrosas. Con todo esto, se llegó a la conclusión que efectivamente los padres pasaron por alto de una forma mayúscula lo que estaba pasando con su hijo, que era claramente problemático. Se habló también con los amigos, porque me sorprende que este chico tenía amigos, pero bueno, se habló con un pequeño grupito de amigos que tenía Brian y todos dijeron: me sorprende de que haya acabado con la vida de alguien, pero también me sorprende que haya sido el único. ¿Por qué te digo esto? Porque Brian quería ser un serial killer. O sea, Warren Barnes no era la única víctima que él tenía entre ceja y ceja, que realmente se lo encontró por la calle. Podía haber sido Warren como podía haber sido otra persona, pero es que él lo que quería era hacerlo de forma continuada. Le encantó la experiencia. Los propios amigos lo decían, él lo avisaba, él lo decía, quería acabar con la vida de alguien. Quería acabar con la vida de alguien para ver cómo se siente. Tal y como sucedió con el caso de las brujas de San Fernando de Cádiz. No sé si os acordáis, aunque ese caso también se involucraba cosas que tenían que ver pues con magia negra, ocultismo, satanismo y todo eso, que bueno, que eso también hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero también ellas lo hicieron para ver qué es lo que se sentía. Con respecto a la investigación del cuerpo de Barnes, bueno, estaba todo claro, las pruebas contra Brian eran mayúsculas, pero se tenía que investigar, encontrar al menos el cuerpo. Os adelanto que el cuerpo del hombre no se encontró en el río Colorado, supongo que sería pues entre los animales que hay y pues las corrientes también, pero sí que se encontró debajo del puente donde él vivía el trozo de brazo que Brian cortó. Le cortó el brazo por el otro lado y ahí se encontró pues esa parte del cuerpo, así como mucha sangre. Se cotejó también la sangre encontrada de este hombre en el maletero, aunque estaba el maletero del coche que utilizó Brian, aunque estaba relimpiado, pero sí que se pudo sacar muestras y efectivamente coincidía. Como os digo, entonces el 17 de enero de 2023 se inició el juicio contra esta persona, contra Brian Coy Jr. Y pues yo creo que en este caso la culpabilidad ya estaba marcada, solamente se tenía que ver pues qué condena se le iba a dar. Fueron llamados al estrado los padres, la madre siempre ha estado llorando porque no se podía imaginar, o en su cabeza no estaba la posibilidad de que su hijo fuera una persona tan mala. Porque sí, yo te he estado diciendo a lo largo de este vídeo pues que él tenía y tiene autismo y todo eso, pero no, o sea, no, es que a mí eso es una cosa que hace mucho tiempo que no me sirve. ¿Cuántas personas estáis viéndome ahora que tenéis, o que sois, mejor dicho, que es que siempre me equivoco con eso, autistas, o tenéis algún tipo de trastorno del espectro autista o algún tipo de trastorno, lo que sea, y no vais haciendo cosas así? O sea, que no, o sea, no me sirve. Es igual que cuando se dice, no, es que he tenido una infancia dura. Me importa 3 cojones, o sea, mismo te lo digo, es que me importa 3 narices, me da igual. Todo el mundo hemos tenido, o mucha gente hemos tenido infancias muy complicadas y no vamos por ahí acabando con la vida de la gente, así que no sirve de nada pensar así. Aunque ya os digo que pues la defensa de Brian utilizaría esto para intentar reducir la condena. Pero otra cosa que me llamaría muchísimo la atención sería pues eso, la actitud de los padres, que estaban llorando muchísimo, súper tristes, la madre está llorando todo el rato, se la ve desconsolada, pero sinceramente creo que ellos tenían mucha parte de culpa porque tenían, ¿sabes? Un elefante en la cacharrería, ¿tú me entiendes? O sea, lo tenían ahí, a la vista, todo el rato. O sea, tu hijo se está comportando de una forma que no es normal. Las bromas que hace diciendo que quiere acabar con la vida de alguien. Es que Brian les contaba a sus padres que quería acabar con la vida de alguien y les relataba cómo lo iba a hacer. Un montón de libros que hablaban de eso. Los análisis que él hacía de que serial killer era el mejor o el más prolífico. Las caretas de, pues, el Michael Myers o yo qué sé, el de Scream, eso no me parece como tan terrorífico porque te puede gustar y al final no deja de ser ficción, pero todo lo demás. Y ojo, seguro que alguno de vosotros me vais a decir, bueno, pues Marta, a mí también me gusta todo lo que tiene que ver con lo gore, con lo oscuro, con...
Seguro que sí que me lo vais a decir, lo sé. Pero vosotros le contáis a vuestros padres que queréis acabar con la vida de alguien y cómo lo haríais. Y es que no solo eso, sino que la madre, mucho antes de todo lo que te acabo de contar, encontraría una vez, un día, en la habitación de su hijo, que todavía era menor de edad, pues un kit para básicamente llevarse a alguien a la fuerza, porque es que tenía bridas, cuerdas, tijeras, cuchillos, cinta aislante. ¿En serio, tío? ¿En serio no eres capaz de ver que esto no es normal? Y es que Brian ya apuntaba maneras. Un año antes, en 2018, en Halloween, acabó con la vida de un gatito. Y guardó la cabeza en una caja y de esto se enteraron los padres. Y no hicieron nada. Y creo que los padres, y esto es una cosa que me saco yo de la manga, creo que de los padres no han enfrentado cargos porque Brian ya es mayor de edad. Creo, siento, o no, o simplemente pues no han enfrentado cargos porque el juez no ha querido, pero no sé, tío, me parece muy heavy. Al juicio fue llamada a declarar la hermana de Warren, de la víctima, quien ella explicó pues bueno que su hermano se quedó sin casa por motivos X. Era un hombre de 69 años muy querido, era un hombre con valores, que ayudaba a los demás y que bueno tenía sus circunstancias, pero que no se merecía eso para nada. Nunca tuvo una mala palabra para nadie y de repente le hacen esto. Además, un par de días antes de que acabaran con su vida fue su cumpleaños y la hermana le llamó por teléfono para preguntarle cómo estaba. 2 días más tarde ya desapareció. También fueron a declarar el padre y el hijo que rescataron, por así decirlo, a Brian cuando se le hundió el coche, que le dejaron el teléfono para que él pudiera llamar a sus padres, ¿os acordáis? Y bueno, pues ellos dijeron que lo hicieron en un acto de buena fe, que sí que es verdad que vieron que el comportamiento de este chico era como raro, ¿no? Pero que, bueno, también estaba muerto de frío, no hablaba demasiado, pero no tenían tampoco nada que aportar, solo que el comportamiento era un poco extraño y que se quedaron flipando cómo era posible que se cayese al río. Pero también dijeron que no encontraron ni manchas de la ropa ni nada así como de sangre, porque es que Brian lo tenía todo planificado, o sea, él se llevó ropa para cambiar y todo. Como parte de la defensa de Brian, pues lo que te he dicho antes, argumentaron que, bueno, pues como él lo contó absolutamente todo, él quería colaborar, pero que él tenía un trastorno depresivo mayor, que combinado con factores ambientales desencadenaron una demencia temporal que le llevó a hacer algo terrible. Sin embargo, la fiscalía tumbó pues esta hipótesis al segundo, pues porque Brian lo tenía todo planeado. O sea, desde los guantes de látex, el cuchillo, tenía hasta cuerdas también en el maletero, la careta de Michael Myers para aterrorizar y para que no se le viera la cara. Lo tenía todo planeado, no era algo temporal, no era que le había dado un flujo en la cabeza, entiéndeme. El juicio duró 20 días donde mientras se estaba llevando a cabo los alegatos, Brian en muchas ocasiones estaba riéndose. Era como que estaba viviendo lo que siempre soñó. Y con todo esto, el 6 de febrero de 2023, el juez Richard Gurley, con más de 37 años de experiencia, no tuvo más que decir, me parece una locura lo que ha hecho este chico, o sea, me parece una falta total de empatía, una crueldad extrema, y se le dio una condena, evidentemente, de pues para siempre. Cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad y pues la ha enviado al correccional Buenavista en Colorado. Aún tiene suerte que está cerca de donde viven sus padres. Con respecto a la víctima, Warren Barnes, los amigos y los trabajadores de la calle Consby, o sea, de la avenida donde él estaba siempre, donde leía los libros de la librería, la gente que le echó de menos, pusieron todos dinero para construir una estatua en su honor. ¿Sabes qué? Esto me ha gustado mucho porque de él no se han olvidado. Él se creía que, o sea, Brian se creía que nadie se acordaría o nadie echaría de menos a una persona sin hogar. Pues sí que le echaron de menos. Igual del que nadie se va a acordar es de ti. Y pues hasta aquí el caso, chicos. Me parece terrorífico. De verdad, muy fuerte este caso. ¿Y sabéis lo que más miedo me da? Que gente así hay en el mundo y que por estadística nos vamos a cruzar con gente así. Ya sabemos por Beatriz de Vicente, que no me ve, pero te amo, tía, que los psicópatas pueden ser también gente que nos rodea. Quiero decir, un médico que está a full por ser el mejor médico del mundo y le importa tu vida 3 pepinos, pero lo que quiere es seguir siendo el mejor médico del mundo y ser el más eficiente, también es un psicópata, ¿no? Esa persona que está en tu trabajo que solamente
quiere escalar posiciones y si te tiene que pisar, te pisa. También es un psicópata, lo que pasa que no tiene esa parte de crueldad de hacer daño. Y no sé qué es lo que pensáis, pero a mí eso me aterroriza. Me da muchísimo miedo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a encerrar en una burbuja, digo yo. Así que nada, decidme en los comentarios qué es lo que pensáis acerca de todo este caso. Decidme si os habéis encontrado... Vamos a hacer preguntas al final de los vídeos. Venga, va. Decidme, ¿os habéis encontrado alguna vez con un potencial psicópata? Evidentemente no persona que acaba con la gente, pero las cosas que estaba nombrando antes. Así que con esto dicho, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que es como vuestra cara.